Continuando con la presentación, ya habiendo trabajado los aspectos de la comunicación aumentativa con y sin ayuda, ahora nos comprende en esta nueva etapa el cómo utilizar, cómo comenzar a trabajar con el sistema aumentativo de comunicación. Comenzando a trabajar, tenemos diferentes ítems. El primero, elección del sistema de símbolos, o sea, habilidades básicas del usuario. Segundo, las posibilidades de ese usuario para poder señalar, posibilidades de señalamiento. Otro aspecto importante a tener en cuenta es preparar el entorno. También fijar los objetivos, seleccionar el vocabulario, orden de presentación de ese vocabulario, usando los símbolos, o sea, el entrenamiento, y por último, incorporando otros recursos. Con respecto a la elección de sistema de símbolos, tener en cuenta importantes aspectos que serían características cognitivas del usuario. Esto es un factor fundamental en la elección de los sistemas de símbolos. Tener también en cuenta la agudeza y la percepción visual. Esto quiere decir si presenta o no alguna alteración del aparato visual, especialmente por el tamaño, por las características de los símbolos. Y por último, las habilidades del usuario con posibilidades de señalamiento. Cuando hablamos de las posibilidades de señalamiento, encontramos diferentes opciones. Puede ser por indicación directa, por barrido dependiente o independiente, puede ser codificado o bien una indicación mixta. Acá vamos a desarrollar con exactitud las estrategias para el señalamiento. Tenemos la selección directa, que consiste en señalar o pulsar las teclas directamente con el dedo, con la mirada o con otras partes del cuerpo, para poder indicar los pictogramas, palabras o letras que se quieren comunicar. Los punteros de distintos tipos son ejemplos de productos de apoyo que puede facilitar la selección o el acceso directo. También tenemos la selección con ratón o mouse, solamente para productos electrónicos, que consiste en acceder con un ratón o teclado o las cuadrículas con símbolos para la comunicación en pantalla. Se puede usar una gran variedad de ratones adaptados en forma de joystick, trackball, así como el ratón facial controlado con movimientos de la cabeza, el ratón controlado con la mirada o el multimouse consistente en 5 teclas o conmutadores. Con respecto a la exploración o barrido dependiente, solamente en tableros o libros, consiste en que el interlocutor vaya señalando uno en uno o por grupos, filas y columnas los símbolos o letras a comunicar, hasta que el hablante asistido indique con un gesto que se ha dado con el que quería comunicar. La exploración o barrido independiente solamente para productos electrónicos. En este caso es el comunicador u ordenador el que presenta las diferentes opciones a comunicar, hasta que el hablante asistido selecciona la que le conviene pulsando un conmutador. Existen muchos tipos de computadores que se pueden activar con diferentes partes del cuerpo. También tenemos la selección codificada. En este caso, cada símbolo o letra tiene un código, por ejemplo, un número de 2 o 3 cifras o un color y un número, de manera que el hablante asistido indica de forma directa o por barrido este código para transmitir el símbolo o letra. De esta forma, con pocas letras o casillas, puede acceder a un gran número de símbolos. Luego hablamos de preparar el entorno. Tengo que tener en cuenta las actividades que realiza la persona con discapacidad que utiliza un SAC, tener en cuenta si tiene una mesa pedagógica, si tiene algunos adaptadores para su silla de ruedas donde puede sostener su tablet, si tiene diferentes elementos donde lo va a utilizar y con cuáles va a utilizar este sistema aumentativo de comunicación. Tenemos que fijar objetivos, sería el cuarto punto. Tenemos que proveer de un medio temporal de comunicación hasta que el habla se vuelva funcional e inteligible. En este caso, tenemos que tener en cuenta que es algo temporario que el paciente deberá utilizar para poder, comunicarse hasta que vuelva su habla funcional o inteligible.
Provisión de un medio de comunicación a largo plazo, cuando la adquisición del habla resulta totalmente imposible. Y otro caso, provisión de un medio para facilitar o para aumentar el desarrollo del habla y en algunos casos de las habilidades cognitivas y comunicativas necesarias para la adquisición del lenguaje. Seleccionar el vocabulario. Esta tal vez sería una de las etapas muy complejas porque no hay un listado preestablecido. Pero van a tener en cuenta la motivación del niño con sus necesidades básicas y el entorno. Tenemos que conjugar el nivel evolutivo y grado de iconicidad de los símbolos y también para obtener el listado inicial siempre debemos observar, consultar a la familia y a su entorno, que será quienes nos proveerán de los elementos necesarios para la utilización de los nuevos pictogramas para su comunicador. Luego tenemos la presentación del vocabulario. Una vez que tenemos el vocabulario, tenemos que tener en cuenta de comenzar por los signos más motivantes y de uso más frecuente. Luego, colocar los símbolos en el soporte de comunicación. Incorporar los símbolos a la comunicación cotidiana y enseñar a encadenar las palabras para formar frases muy simples. Esto sería un poco el fin de lograr una comunicación con un sistema aumentativo de comunicación. Poder encadenar un conjunto de palabras para formar frases realmente simples. Ahora, utilizando los símbolos, yo requiero de realizar entrenamiento. ¿Qué quiere decir? Asociación, referente, con el símbolo. Fíjense que se comienza, en este caso, con el objeto concreto, en este caso la presencia del papá. Luego se realiza una fotografía del papá y luego ya se puede utilizar, una vez se trabaja, con el reconocimiento del símbolo que significa papá. También hay que trabajar el emparejamiento de símbolos y diferenciación entre varios símbolos. Fíjense en el extremo inferior que habla de dos símbolos para comer y beber. Son muy similares, pero hay una diferenciación entre el comer y el beber. También tenemos algo muy importante, el hecho de poder incorporar otros recursos. Para poder trabajar todo lo que es señalamiento, el toque, digamos, ya sea en el caso de una tablet, la necesidad de trabajar lo que sería el proceso de pulsación, las características, inhibir ese freno inhibitorio que a veces tenemos de pulsar de manera continua, solamente tener que pensar que hay que realizar una pulsación para tener un efecto, o sea, causa y efecto. Hay diferentes posibilidades para trabajar este aspecto. Juguetes adaptados, pulsadores y software que son específicamente para el entrenamiento. Vuelvo a decir, me gusta que cualquier duda que se presente no deje de consultar al foro.